Pero cuando venimos a la casa de Dios, esas cargas se van, esas cargas desaparecen y nos sentimos livianitos en la presencia de Dios. Por eso que en esta noche toda carga que tú hayas traído hoy se va en el nombre de Jesús. Al final vamos a orar por los enfermos. El Señor me recordaba hace unos minutos una oración que mi esposo y yo hacemos desde hace muchos años. Y una de las oraciones es: Señor, que en nuestra iglesia sucedan milagros. Sucedan milagros, porque eso lo hacía Jesús. Donde quiera que Jesús iba, las personas eran sanadas, eran restauradas y eran libertadas y eran hasta resucitadas. Donde Jesús llegaba, todas las cosas eran transformadas. Y yo le decía al Señor en mi oración: Señor, y si tú estás aquí en esta casa, todos nosotros vamos a ser transformados. Si tú habitas en esta casa, todos vamos a ser sanados. Y mi oración siempre ha sido: Señor, sana, sana, porque es el deseo de Dios. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? Que tú estés bendecido, que tú estés sano, que tú estés prosperado. Y hoy vamos a derribar y a destruir muchas fortalezas que el diablo te ha puesto en tu mente y han bajado a tu corazón. ¿Sabes cuándo han bajado a tu corazón? Cuando tú las has creído. Mucha fortaleza que el enemigo ha puesto en tu mente, y una de ellas es: yo nunca voy a alcanzar nada en la vida, siempre voy a ser el mismo. Esa es una fortaleza. ¿Qué hace la fortaleza? La fortaleza es una mentira del diablo, porque Dios quiere bendecirte y prosperarte y hacerte cada día que estés sano y bendecido. Por eso que la fortaleza es un argumento del diablo en contra de ¿qué? De esta palabra maravillosa. Recuerde que la palabra dice que Satanás es un padre de mentira. Él nunca te va a decir la verdad. La verdad la tenemos aquí plasmada, nos lo dejó nuestro Padre eterno. Y si Satanás te ha puesto una fortaleza que nunca vas a lograr en la vida, entonces tú debes llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque Cristo me dice en su palabra: amados, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. La palabra dice que el Padre eterno, nuestro Padre celestial, tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero muchas veces nos llegan los malos pensamientos. Y esas son las fortalezas que hoy vamos a derribar en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted pueda leer conmigo en esta noche en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10. Dijo un predicador: encienda sus Biblias. Porque ya mucha gente no usa la Biblia en físico. A mí me gusta en físico, no sé. Trato de Dios conmigo. Entonces un predicador dijo: abran sus Biblias y enciendan sus Biblias. Vamos a leer en Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 y verso 5. Dice así la palabra de Dios. ¿Sí lo tienen? Establece la palabra de Dios: las armas de nuestra milicia no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos, los que están en contra de que están en contra nuestra. Y acabamos con el orgullo que no permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cada pensamiento, cada fortaleza que te llegue a tu mente, tenemos que llevarla a que obedezca a Cristo, a la palabra de Dios. Y revisando esta serie maravillosa que el Señor ha traído a nuestro corazón, que la compartamos con ustedes.
todo este mes. Creo que al igual que todos los meses, vamos a aprender muchas cosas. Aquí el Señor nos dejó un principio poderoso. En este texto que acabamos de leer, el Señor nos dejó nos revela el principio poderoso de esta batalla espiritual. Antes, en aquellos años, la batalla era cuerpo a cuerpo. La gente se peleaba por los territorios. Así como usted ve las películas de guerra, los 300, aquella gente que se mataba, antes era así. Pero hoy en día nuestra lucha, dice la palabra, que no es contra carne. Nuestra lucha es espiritual. Y como es espiritual, la batalla la tenemos en nuestra mente. Qué tan tremendo que nuestra mente, si tú aceptas un pensamiento malo del enemigo, un pensamiento negativo, tú lo aceptas en tu mente, baja a tu corazón, se vuelve una realidad, una fortaleza en tu vida. ¿Y qué hace ese pensamiento? No te deja recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuántos han tenido una fortaleza en su mente? Yo he tenido muchas, pero yo las reprendo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios, ¿cómo nos libramos de ellas? Hay fortaleza, hay muchos tipos de fortaleza. Yo no sé cuál es la fortaleza que hoy está perturbando tu vida. Una fortaleza es una mentira. Se basa en algo irreal. Ejemplo. Y este ejemplo lo viví yo hace 7 años atrás. Hace 7 años atrás hubo en mí una fortaleza del enemigo y me decía: tú te vas a morir. Y la fortaleza llegaba a mi vida como un pensamiento mío. Yo pensaba que era yo que estaba pensando de esa manera. Y yo decía: Dios mío, mis hijos están tan pequeños y yo me voy a morir. ¿Sabes por qué lo decía? Porque sentía los síntomas. El corazón se me aceleraba. Todas las noches me desmayaba, me descompensaba. Mi esposo me llevó a cardiólogo, me llevó a internista, me vieron médico. Y los médicos me decían: usted tiene un estrés que la está matando. No me encontraban nada, decían que era estrés. Pero yo entendí que yo estaba librando una batalla espiritual. Mi problema estaba en la mente. Y así pasa con mucha gente. Están hoy lidiando con un pensamiento que lo está matando y le está diciendo: esa enfermedad que te diagnosticaron te va a llevar a la muerte. No vas a llegar a diciembre. No vas a ver a tus nietos crecer. No vas a ver tu familia feliz. Fortalezas. Y esa fortaleza que me aprisionó. Porque ¿qué hace la fortaleza? ¿Qué hace ese pensamiento? Te esclaviza. Y ya tú no piensas en más nada sino en eso. Te esclaviza. Y cuando tú lo crees, sientes tristeza, sientes dolor, crees que no vas a salir de ese hoyo. Te atrapa. Te sientes encarcelado. Eso lo hacen las fortalezas. Ya yo no pensaba en otra cosa. Y yo no le contaba a mi esposo para que no se preocupara. Y yo luchando con eso sola. Yo decía: Dios mío, cuando la palabra de Dios dice que 2 son mejores que 1, yo debí contarle para que me ayudara, para orar, para reprender. Porque la palabra de Dios dice que 2 son mejores que 1. 1 hacen huir a 1000 y 2 hacen huir ¿a cuánto? A 10,000. Cuando está el poder del 1. Aquí dimos una serie el año pasado, se llamó El Poder de la Unidad. Cuando hay unidad en un hogar, cuando hay unidad en una casa, cuando hay unidad en una empresa, cuando hay unidad en cualquier cosa, el Padre se glorifica. ¿Sabes por qué? Porque Dios es unidad. Por eso que Jesús hizo una oración y dijo: Padre,
sean uno, como tú y yo somos uno. La oración que Jesús hizo por nosotros, que nosotros fuésemos uno. Hay fortalezas de división. Ejemplo, no me voy a juntar con fulanita, es que ella me mira feo, ese es que le caigo mal. Ni siquiera has tratado con esa persona. Fortalezas mentales que tratan de estar en contra de la palabra de Dios. Porque si Dios es unidad, ¿qué va a hacer el enemigo? Traer enemistades. Todo lo contrario a la palabra de Dios. Todo pensamiento contrario a la palabra de Dios es una fortaleza satánica en tu mente. Y el Señor me decía en esta tarde, hay muchas iglesias que están llenas de fortaleza y van a la iglesia y alaban a Dios y le han permitido al enemigo que esos malos pensamientos bajen a su corazón. Yo permití que ese pensamiento bajara a mi corazón. Y recuerdo que un 31 de diciembre yo estaba mal, yo me desmayaba, yo me descompensaba. Y yo estaba llorando y yo le dije, Señor, dame la oportunidad, mis hijos están pequeños, yo no me quiero morir. Y recuerdo que un 1 de enero, eso fue un 31, y el 1 de enero teníamos ayuno en esta casa. Un 1 de enero, parece locura, ¿verdad? Porque un 1 de enero la gente se va a la playa, se va a los ríos, ¿sí o no? Sale a celebrar. Nosotros nos venimos al río de Dios a buscar la guía de Dios para el año 1, 2 y 3, pidiéndole dirección al Espíritu Santo, porque Él nos quiere direccionar. Y ese 1 de enero yo estaba sentada en las primeras filas y yo estaba llorando. Yo le decía, Señor, dame la palabra, háblame, Señor, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Ese era mi clamor que yo hacía al Padre. Y recuerdo que ese día invitamos a invitamos a un pastor. Y el pastor trajo a una amiga pastora que nos presentó ese mismo día. Y recuerdo que mi esposo le dijo, bueno, pastora, pase y ore también usted, tome esta petición, vamos a orar por esto. Y la pastora pasó al altar. Yo recuerdo que la iglesia era de este lado. Y la pastora pasó y oró. Pero cuando ella va a entregar el micrófono, ella dice, ya va. El Espíritu Santo me está hablando. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? Ella dice, el Espíritu Santo me está hablando y es para usted, pastora, pase. Y yo estaba ahí hablando con mi padre. Ella no sabía que estaba orando. Mi esposo no sabía que yo estaba orando. Ese día la conocí. Y cuando yo pasé al altar me dijo, así te dice el Señor, no te vas a morir. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a ella que yo estaba pensando morirme? El Espíritu Santo de Dios es real. Y me dijo, no te vas a morir. Y me dijo estas palabras: lo que tú has permitido, lo que tú has pasado, yo lo permití. Porque el Señor no manda las cosas, muchas veces las permite con un propósito que yo en ese entonces no entendía. Porque cuando estamos pasando por los procesos no entendemos nada y cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? Y cuestionamos a Dios por nuestro dolor que estamos pasando en el momento, por la angustia. Cuestionamos a Dios. Y ella me dijo esas palabras. El Señor a través de ella me dijo, no te vas a morir. Lo que tú estás pasando yo lo permití, porque te voy a llevar a otros niveles. Y yo le dije amén. Y empecé a llorar. Y llegué a mi casa. Mi casa era aquí. Me fui muy lejos, ¿verdad? Yo vivía aquí. Salí de la iglesia y me metí a mi casa. Y busco una libreta. La libreta de mis sueños le llamo yo, donde todas las palabras que Dios me da la anoto.
donde los sueños que Dios me da, yo lo anoto con fechas. Y anoté y dije, le puse, no me voy a morir. Y anoté la fecha. Yo creo tu palabra. Cuando tú crees la palabra de Dios te sostiene. Puede venir lo que venga, pero tú crees esa palabra y tú te sientes fuerte. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? La palabra te sostiene en el tiempo. Y lo anoté. Pero usted cree que se me quitó. No se me quitó. El Señor no me dijo que me lo iba a quitar. Él me dijo, no te vas a morir. Pero no me dijo que me lo iba a quitar. Me dijo, no te vas a morir. Yo dije, bueno, sigo con eso, pero yo me voy a morir. No me voy a morir. Pero seguía la fortaleza, porque el diablo es insistente, es perseverante, se hace un trabajo con tu vida todos los días de tu vida. Él se planifica para destruirte, porque dice la palabra en el libro de Juan capítulo 10 verso 10 que Satanás vino para matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir ¿qué? Nuestra vida, tu casa, tu matrimonio, tu finanza. Todos los días Él se hace un plan. Todos los días. Para destruirnos. Pero está vencido en el nombre de Jesús. Alguien me dijo, Satanás es nuestro enemigo. Porque así le llamamos, ¿verdad? El enemigo. Pero yo quiero que usted aprenda algo hoy. Nosotros somos sus enemigos, pero Él no es nuestro enemigo, porque Él ya está vencido. Ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros sí somos sus enemigos. Somos una amenaza para Él. Jesús lo despojó públicamente en la cruz del Calvario. Nosotros, cuando tú obedeces la palabra, cuando tú cumples principios de reino, cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú eres una amenaza para Él. Eres una amenaza. Tú sí eres su enemigo. Él te ve como su enemigo, porque tú estás haciendo algo que Él no pudo hacer en el cielo. Él no pudo ser leal. Él no pudo ser fiel a Dios. Él no pudo ser obediente a Dios. Y cuando ve un hombre y una mujer siendo obediente a Dios, fiel a Dios, leal a Dios, comprometido a Dios, dice, este es mi enemigo, porque estás haciendo lo que Él no pudo hacer. Pero Él está vencido. En el nombre de Jesús, usted y yo somos más que vencedores por medio de la sangre del Cordero, esa sangre que fue derramada en la cruz. Pero óigame, Jesús lo venció en la cruz del Calvario, pero Él no se quedó en silla de ruedas. Él sigue echando broma, saboteándote tu vida todos los días, para que tú desistas, para que tú retrocedas, para que tú digas, esto es muy fuerte, yo no voy a seguir, yo no voy a continuar, no puedo con esto, tiro la toalla. Eso es lo que Él anda buscando, que tú tires la toalla. Pero Jesús te dice en esta noche, yo estoy contigo para fortalecerte, levantarte, bendecirte, ayudarte, guiarte. Somos más que vencedores. ¿Usted cree que ese maligno no me ha saboteado la vida? Muchísimas veces. Pero mi confianza está puesta en mi Padre eterno, que es el que me ayuda, el que me sustenta, el que me levanta, el que me ayuda a avanzar, porque no es fácil. Yo siempre digo, nosotros los pastores no somos el ángel de Jehová. Nosotros nos cansamos también. Nosotros también nos vienen tentaciones. Nosotros también nos desanimamos. Nosotros también nos cansamos, porque somos humanos. Alguien me dijo, pastora, ¿cuál ha sido su secreto?
para que en estos 25 años que usted conoció a Cristo, usted se pueda mantener. Yo le dije, no es un secreto, pero te lo voy a dar para que te funcione. En 25 años he orado con ganas y sin ganas. Me he congregado con ganas y sin ganas. He ido a la iglesia enferma y sana. He buscado de Dios con problemas y sin problemas. No me he desconectado con bendición y también con desolación, con el corazón herido. Nunca me he apartado de Dios, aún con dolor en mi corazón, porque a veces cuando estamos heridos no queremos nada con Dios, no queremos nada con el liderazgo, no queremos nada con la célula porque estás herido. Pero en ese momento de dolor sigo sirviendo a mi Padre, porque mi Padre ha sido bueno conmigo. ¿Cómo le voy a pagar a Dios? ¿Cómo le pagamos a Dios lo que hizo por nosotros en esa cruz? En esa cruz está tu victoria y está mi victoria. En esa cruz Él te hizo libre. Merecíamos morir, pero Él dijo: en esa cruz voy a morir por ellos para que tengan vida eterna. En esa cruz voy a morir por ellos para que ya no sean ya sin nada arruinados, sino que sean prosperados. En esa cruz, dijo el Señor, ya no habrá más enfermedad, serán sanos. ¿Cómo compramos la salud? No se puede. No se puede. Pero el Señor nos la da de gratis. ¿Cómo yo compro restaurar un hogar? No se puede. Pero el Señor, es su deseo restaurar tu hogar, tu casa y tus hijos, y te lo da de gratis. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le pagamos a Dios, a nuestro Padre, lo que ha hecho con nosotros? Dígale que está a su lado, sirviéndole, comprometiéndome. Porque cuando yo hablo de fortaleza, hay fortalezas buenas y fortalezas malas. Pero la fortaleza que te estoy hablando hoy es la que dice la palabra de Dios, que debemos destruirla con nuestras armas, que son espirituales y no carnales. Yo no sé cuántos fueron a la universidad y le enseñaron el FODA. ¿Se recuerdan? A ver, levanten la mano. ¿Quién le enseñaron eso? ¿Qué significaba el FODA? Fortalezas y debilidades. Me hicieron hacer eso muchas veces. Y yo, ¿para qué me mandarán a hacer eso? Porque hay fortalezas. Hay fortalezas buenas, pero también hay fortalezas malas, que la dicen las Escrituras. Fortaleza de la mente. Fortalezas buenas, responsable. Eres una persona responsable. Esa es una fortaleza. Eres una persona disciplinada. Esa es una fortaleza. Eres una persona comprometida. Esa es una fortaleza. Eres una persona con un liderazgo. Esa es una fortaleza. Pero también está la fortaleza del rechazo, del abandono, del temor que te paraliza. El temor hace dos cosas en nuestra vida. Y eso es una fortaleza del diablo. Usted tiene que reprenderla. O te paraliza o te sacude. Pido al Señor que tú seas sacudido y no que te paralice. Porque si te paraliza, no vas a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Porque el temor no te deja actuar, no te deja hacer la voluntad de Dios. Mi primera predicación, cuando mi pastor me dijo que predicara, yo le dije: sí, pastor, pero yo por dentro lloraba. Pero que hay que ser obediente. Sí, pastor, yo voy a predicar. Y por dentro me temblaba todo. Y llegué a la casa y empecé a llorar. Y me faltaban días todavía y yo lloraba, porque estaba nerviosa, porque tenía temor. Había una fortaleza en mi vida. Yo no hablaba, iglesia. Yo no hablaba.
Y en público menos. No, Dios me guarde, decía yo. No. Era una fortaleza del diablo. Y mi esposo me decía, dale, tú sí puedes, dale. Que no, yo no sé. Tiene una fortaleza. Eso es muy fuerte. Dale, el pastor te puso. Sí, yo sé que él me puso. Y yo lloraba. Y recuerdo que cuando llegó el día, ay, santo Dios, la palabra era para mí misma. ¿Sabe cómo le puse? Esfuérzate y sé valiente. Ay, sí, muy valiente yo. Así se llamó el tema. Esfuérzate y sé valiente. Me armo con ese bosquejo y me voy. Y llego, no había pasado, ya estaba llorando. Y yo pasé. ¿Y sabe cuánto duró mi primera predicación? 7 minutos. Los 7 minutos más largos de mi vida. Yo decía, ¿cuándo yo voy a terminar? Y yo le decía a una hermana, ay, hermana, yo a mí me va a dar algo. Antes de pasar, a mí me va a dar algo. Pero mira, hermana, no mires a la gente, mírale por encima de la cabeza. Y yo miraba así. Y yo predicaba así. Porque entonces si tú lo miras a la cara, entonces más temor te va a dar. Y yo tenía temores. Tenía esa fortaleza que me paralizaba. Y yo predicaba y lloraba, predicaba y lloraba. Y una hermana cuando terminé me dijo, ay, hermana, esa predicación tuvo muy ungida. Se glorificó al Señor. Y yo estaba llorando del miedo. Y ella decía que era la gloria de Dios. Yo, bueno, Señor, si tú tomaste eso como tu gloria, bueno. Pero yo estaba llorando, era del miedo. Y ella decía que era la gloria de Dios que estaba allí. Y mi esposo me dice, no, de verdad, si era la gloria, dice mi esposo. Pero tenía mucho temor. Pero lo vencí. Hay que vencer las fortalezas, renovando nuestra mente, como dice el libro de Romanos. Mire cómo dice el libro de Romanos, se lo voy a leer. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. La fortaleza del temor te paraliza o te sacude. Y me vino un recuerdo ahorita. Yo siempre fui temerosa de niña. Y recuerdo que en mi hogar, yo tenía como 7 años. Mi papá llegaba a veces tomado y me empezaba a pelear, a discutir. Y eso a mí me traía muchos nervios. Discutía con mi mamá, a veces discutía con mi hermano. Y eso me traía nervios. Y yo me iba que una vecina corriendo, temblando, pálida. Y la vecina siempre me decía, tómese esta pastilla, me decía. Yo no sé qué pastilla era, para que se le pasen los nervios. Y yo me quedaba hasta que en esa vecina, hasta que todo pasara, todo fluyera. Y fui creciendo con esos temores. Claro, eso no pasaba todo el tiempo, pero de vez en cuando yo pegaba la carrera. Y así fui creciendo. Me comprometo con mi esposo, con el pastor. Y me voy escapada de mi casa. Y mi mamá empezó a buscarme por todos lados y no me encontraba. Y mi mamá fue al lugar donde trabajaba mi esposo. Mi esposo era barbero en aquel entonces. Mire, le estoy hablando hace más de 26 años. Y mi mamá llegó donde él trabajaba y le dijo, si mi hija no aparece hoy, te voy a denunciar, porque tú eres mayor de edad y mi hija es menor de edad. Es más, le dijo mi mamá, ahorita mismo te voy a denunciar. Y mi mamá agarró, cuando eso era la PTJ, mi mamá agarró por esos lados, pero mi mamá nunca fue a denunciarlo. Y mi esposo llegó a buscarme en la casa de mi suegra y me dice, tu mamá me va a denunciar, vámonos. ¿Y sabes para dónde nos fuimos? Huyendo a Píritu. Yo conocí a Píritu antes de fundar la iglesia. Y nos mudamos a Píritu. Y yo todos los días lloraba, porque mi esposo se iba a trabajar y yo me quedaba ahí en la casa de mi suegro.
Y yo recuerdo un día, todavía no le había dado la cara a mi mamá. Yo estaba donde mi suegra antes de irme a Espíritu. Y yo recuerdo que estoy en la cocina y de la cocina se veía la sala. Se veía para afuera, perdón. Y yo estoy rallándole el queso a unos plátanos. Y llegan y dicen, buenas. Y cuando yo miro era mi mamá y mi tía. Y yo dije, buenas. Sí, asustada. Y yo dije, ay Dios, sí, me van a pegar. Le digo a mis cuñados que eran niños en aquel entonces, ay, me van a pegar, mi mamá llegó, Dios mío. Yo estaba muy nerviosa. Pero me vino este recuerdo, es porque el nervio o te paraliza o te sacude. Usted ve que usted a veces tiene nervio, usted no sabe, usted se paraliza, no puede ni correr. Se queda ahí estático. Pero sabe que a mí me sacudió. Cuando llegó mi mamá, yo me voy al patio y yo decía, ay, me va a pegar, me va a pegar. Y llega mi cuñado y me dice, pero vamos a saltar esa pared. Y cuando yo miro así, era la pared. Y allá en la casa de mi suegra siempre había guacales porque todos eran comerciantes. Y cuando yo veo ese poco de guacales, yo dije, esta es mi oportunidad. Y me monto por esos guacales y ¿sabe qué? Salté la pared y caí al patio del vecino. Caí con mi cuñado de 13 años, Ronald. Y cuando caímos al patio, nos salió un señor perro, así de grande. Y yo, ay, el perro, el perro. ¿Qué le pasa a ustedes, muchachos tripanes? Dice el señor. Ay, señor, le dice mi cuñado, déjenos salir, es que a ella le van a pegar, señor, déjenos salir. Salgan por aquí estos muchachos, dice el señor. Y salimos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el temor lo vencí, me sacudí. No me paralizó. Porque el temor o te paraliza o te sacude. Y así me pasó cuando mi pastor me dijo, vas a predicar. Yo me sacudí. Yo obedecí con temor. Y le digo en esta noche, si usted tiene una fortaleza de temor, obedezca con temor. Obedezca con temor. Porque tal vez hay un temor natural que tal vez nunca se te va a quitar. Nunca se te va a quitar, porque hay un temor de espanto y hay un temor de prudencia, que es el temor que el Señor quiere que todos tengamos. El principio de la sabiduría es el temor al Padre eterno. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando tú le temes a Dios, tú eres una persona sabia, porque lo dicen las Escrituras. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es el temor que el Señor quiere que tengamos. Y si usted tiene de aquel otro que lo paraliza, sacúdase y obedezca al Señor. Renuncie a esa fortaleza. Declare que usted cree esta verdad. Amén. Póngase de pie y vamos a orar en esta noche. Dios es grande y maravilloso. Vamos a derribar toda fortaleza. Toda fortaleza hoy la vamos a derribar en el nombre de Jesús.